Hoy, el Tour de los Incas comienza con su segmento de salud y belleza en el consultorio de la doctora Rosana Oscanoa, quien nos va a contar las últimas técnicas y avances sobre la blefaroplastía superior. Y tendremos el caso de nuestra paciente Vicky, así que no se lo pueden perder. Síganme. Throw on your boys and grab your boy. Short boy, long boy, fish boy. The waves are breaking, it's time to chop. Mercenary waves done their course. Aimless on a highway, then chasing over the other way. Aimless on a highway, protected. Keep making less. Keep making less. Y ahora sí nos encontramos con la doctora Rosana. Doctora, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Hola Andrea, muchísimas gracias otra vez ustedes por acá. Bienvenidos. Gracias, doctora. Y es que hoy día tenemos un tema a tratar muy interesante. Y para ello quiero empezar la entrevista justamente definiendo qué es la blefaroplastía, que es el tema de hoy. La blefaroplastía es una tendencia actualmente, ¿ya? Y bueno, es una técnica, es un procedimiento para resecar esa piel excedente, también la grasa, y lo que va a ayudar es a mejorar la mirada y la apertura y al rejuvenecimiento facial también. Doctora, y hoy específicamente vamos a mostrar el resultado, vamos a ver el caso de nuestra paciente Vicky. Cuéntenos un poquito qué técnicas va a usar, qué es lo que esperamos pues conseguir con la blefaroplastía superior. Exacto. En el caso de Vicky, ella tiene piel excedente, también presenta un poco de lo que es la protrusión de lo que es la grasita. Lo que vamos a hacer es una técnica tumescente de anestesia, con anestesia local. Vamos a resecar esa piel previamente, un esquema que yo realizo, y también la pinch test, que es una técnica, la piel necesaria que hay que retirar para evitar alguna, digamos, lesión o algún tipo de, digamos, alteración en la piel. Y el resultado va a ser casi inmediato, no se va a mostrar mucho hematoma. Doctora, qué interesante lo que acaba de mencionar en cuanto a los resultados. Me dice casi inmediato, y ese es justamente el temor de muchos de nuestros televidentes que dicen quizás yo quisiera rejuvenecer mi mirada, quisiera justamente tener una mirada menos cansada, pero no tengo tiempo para descansar, tengo que trabajar, tengo que ir a la oficina. Cuénteme, ¿cuánto tiempo de descanso, de recuperación es necesario luego de la blefaroplastía? El tiempo necesario son de 2 a 3 días. ¿Un fin de semana podríamos decir? Puede ser de 5 a 7 días, porque ya el quinto día retiramos los puntos y ya damos la indicación prácticamente de alta. No es que termina cirugía y te vas y te reposas 5 días. 5 a 7 días lo mejor. Vamos a ver el caso de Vicky. Aquí con Vicky, quien está muy emocionada porque estamos a minutos de su intervención de blefaroplastía superior. ¿Cómo estás, Vicky? La verdad, feliz, Andreita. Hace muchísimo tiempo estaba buscando yo hacerme la blefaroplastía y he buscado en muchas opiniones de muchos doctores y he encontrado a la doctora Rosana Oscanoa la tranquilidad y la seguridad que me puede dar, ¿no? Entonces, por eso he venido acá para ponerme en sus manos. Me encanta, y quiero que me cuentes un poquito también qué es lo que tú esperas obtener, qué resultados quieres lograr luego de la intervención. Bueno, pues tener una mirada fresca, reducirme algunos añitos, si se puede, ¿no? Estoy segura que va a ser así con esos ojos preciosos que tienes, así que ya lo saben, amigos, sigan viendo el reportaje para ver los resultados de Vicky.
Doctora, acaba de finalizar pues la blefaroplastia superior de nuestra amiga Vicky y me llama mucho la atención el tema de que no vemos moretones, no vemos pues mayor hinchazón. Cuéntenos acerca de eso. Exacto, lo que yo empleé en ella, por ejemplo, así la anestesia. Yo utilizo una anestesia tumescente, que es una mezcla de varias, digamos, sustancias que, aparte que eso evita el moretón y todo, o algún tipo de hematoma también. Y resequé bastante piel, de acuerdo obviamente a su mirada, le hicimos más simétrico y armonizamos mejor también el rostro. Vicky, cuéntanos cómo te sientes. Acaba de terminar pues tu intervención. ¿Te duele todavía? ¿Sientes alguna incomodidad? Absolutamente, todo muy bien, no he sentido para nada, he estado conversando con la doctora durante toda la operación. Excelente. Muy pronto los resultados finales de Vicky. Doctora, estamos realmente maravillados con los resultados de Vicky y yo justamente quisiera que todas las personas que nos están viendo y se animen por hacer una blefaroplastia superior sepan cómo ubicarla. Estamos en San Borja, en la Avenida Las Artes Norte 364, piso 3. Y en redes sociales nos pueden encontrar también en Facebook, en Instagram y en la página web www.rosanoscanoa.com. Muchas gracias, doctora, por la entrevista, muchas gracias por mostrarnos, por compartir con nosotros el caso de Vicky. Y ya lo saben, amigos, si ustedes quieren lograr resultados así de sorprendentes, tienen que venir con la doctora Rosana Oscanoa. Aquí los esperamos. Y luego de 2 semanas nos visita en el estudio la doctora Rosana junto con su paciente Vicky, quien se sometió a una blefaroplastia superior. Vicky, cuéntame, ¿cómo te sientes? Feliz y contenta con los resultados. Cuéntame un poquito acerca de tu tiempo de recuperación, cómo fue el postoperatorio, ¿presentaste alguna molestia? Cuéntanos. Ninguna, en absoluto. Todo muy bien. Bueno, y vemos los cambios que realmente son maravillosos. Doctora Rosana, yo quiero que me cuente también acerca de la técnica que utilizó en ella. Sabemos que no fue una blefaroplastia tradicional. Cuéntenos un poquito. Bueno, la técnica que he utilizado viene a ser primero la anestesia, que ha sido de mucha ventaja porque es una anestesia tumescente y también acorta, digamos, el tiempo de recuperación. Doctora, y háblenme también de los beneficios que tenemos frente a una blefaroplastia convencional en cuanto al tiempo de recuperación. Sabemos que en tan solo una semana, pues, Vicky está viendo ya resultados bastante sorprendentes. En cambio, en una blefaroplastia tradicional quizás es mayor este tiempo. Exacto. Acá evitamos moretones, algún tipo de hematoma. La técnica es sutilmente, digamos, la resección es muy corta en este tiempo, ¿no? Doctora, y cuéntenos, ¿cuál es la edad promedio de una paciente para someterse a la blefaroplastia superior para todas las chicas y chicos también que nos están viendo en estos momentos y quizás se quieran animar pues a tener una mirada radiante, más juvenil, más fresca como la de Vicky? La edad promedio va a depender mucho de la genética, porque no es, digamos, que tiene que llegar a los 30, 40 cuando todavía tiene exceso de piel o tiene bolsas o algún tipo de grasita, digamos, ¿no? Puede ser a partir de los 15, 14 años dependiendo la genética del paciente. Por ejemplo, en Asia estos pacientes ya se operan a partir de los 12, 13 años. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, Vicky, por venir a visitarnos el día de hoy. Y ya lo saben, amigos, si ustedes quieren lucir una mirada radiante y fresca como la de Vicky, pues qué mejor que acudir con la doctora Rosana Oscanoa. Ahí nos vemos. She's taking 12. She's taking 12. Continuamos con el segmento de salud y para ello hemos llegado al Centro de Obesidad y Diabetes, donde conoceremos todos los pormenores de esta enfermedad. ¡Vamos a verlo! Encontramos con el doctor Miguel Guillén, quien es médico endocrinólogo y además director del centro. Doctor Miguel, muchas gracias por recibirnos. Hola Andrea, bienvenida al Centro de Diabetes y Obesidad y encantados de conversar contigo sobre una enfermedad sumamente importante como es la diabetes. Es así, doctor, y es que
Creo yo, todos hemos escuchado hablar sobre la diabetes, pero yo justamente para aclarar dudas quisiera empezar la entrevista pues definiendo la enfermedad. ¿En qué consiste la diabetes? Mira, la diabetes, para definirla de forma sencilla, es una enfermedad crónica que consiste en niveles altos de glucosa en sangre. Entonces, las causas son múltiples, pero una persona que tiene niveles elevados de glucosa en sangre ya la catalogamos como persona con diabetes. Doctor, y además de ello, sé que la diabetes pues no es solamente de una clase, que existen varios tipos de diabetes. Yo quisiera que brevemente nos pudiera quizás definir estos tipos de la enfermedad. Claro que sí, mira, tenemos varios tipos de diabetes. Tenemos diabetes tipo 2, que es la más común, la que todos conocemos en personas adultas, que lamentablemente también está dando con más frecuencia en jóvenes y niños. Tenemos la diabetes tipo 1, en la cual el páncreas ya no produce insulina y lamentablemente la única opción de tratamiento es aplicar insulina en las personas que hacen diabetes tipo 1. Es más frecuente en niños y jóvenes, sin embargo puede dar a cualquier edad. Tenemos la diabetes del embarazo, que se desarrolla durante el embarazo y que afortunadamente desaparece después del parto. Sin embargo, el 20% de las personas, de mujeres embarazadas que hicieron diabetes del embarazo, se quedan con diabetes tipo 2 después del embarazo. O sea, 1 de cada 5 mujeres embarazadas que hizo diabetes gestacional puede terminar con diabetes después del parto. Existen otro tipo de diabetes como son mutaciones genéticas, pero son muy infrecuentes y bueno, también se puede diagnosticar en casos muy aislados, ¿no? Doctor, además de ello me llama bastante la atención qué síntomas puedo presentar que sean signos de alerta justamente para que yo sospeche que puedo ser un candidato o un paciente pues de diabetes. Mira, es muy importante tu pregunta porque tenemos que aclarar una cosa. La diabetes tipo 2 es una enfermedad silenciosa. La diabetes en general es una enfermedad silenciosa y solamente va a dar síntomas cuando los niveles de azúcar están muy elevados. Entonces, normalmente hay personas que tienen diabetes y no saben que tienen la enfermedad porque no presentan síntomas los primeros estadios de la enfermedad. Sin embargo, cuando la enfermedad va avanzando y los niveles de azúcar se van haciendo más elevados, hay algunos síntomas clásicos que tenemos que reconocer, como tomar mucha agua, orinar con más volumen y con más frecuencia, tener mucha pérdida de peso, que es una pérdida de peso que los pacientes no se explican porque no están haciendo dieta y pierden 5 o 10 kilos en un mes o menos, ¿no? Entonces son síntomas que son de alarma porque nos indican que los niveles de azúcar están muy altos. Sin embargo, la mayoría de personas que tienen diabetes no tienen síntomas y eso es importante también destacar porque a veces las personas empiezan a acudir al médico solamente cuando tienen síntomas, ¿no? Qué importante, doctor, la detección temprana de la enfermedad, qué importante venir y hacerse los chequeos correspondientes antes de justamente presentar los síntomas, porque justo a eso iba con mi siguiente pregunta. ¿Qué secuelas puede dejar la enfermedad no tratada a tiempo? ¿Qué secuelas podemos tener si pues presento diabetes y lamentablemente no acudí al doctor hasta una etapa ya bastante tardía? Mire, la diabetes es una enfermedad que compromete todos los órganos y sistemas. Puede dañar la retina, puede dañar el riñón, puede dañar los nervios, puede dañar los vasos sanguíneos, aumenta el riesgo de tener un infarto al corazón, aumenta el riesgo de tener un infarto al cerebro. De hecho, la diabetes es la 5ª causa de ceguera en el mundo, es la primera causa de amputación no traumática de miembros inferiores por el famoso pie diabético. Y también es una causa muy importante de daño de los nervios, personas que tienen hincones, dolor, hormigueos en los pies, incluso ya cuando avanza tienen inestabilidad para caminar, significa que la diabetes está comprometiendo sus nervios y tienen problemas ya que se llaman complicaciones microvasculares. Pero son complicaciones que aparecen básicamente en personas que no están bien controladas. Entonces, cuando una persona con diabetes se cuida, lleva un buen estilo de alimentación, hace actividad física y toma su medicación y mantiene sus niveles de azúcar normales, el riesgo de tener complicaciones es menor. Por eso es importante que las personas entiendan que tenemos que tener controles adecuados aun cuando no tengan síntomas. Porque cuando se detecta una complicación, esa complicación lamentablemente ya es irreversible, ¿ya? Doctor, y yo quisiera finalmente romper con uno de los mitos más grandes que tienen las personas pues sobre la diabetes, que es qué tan cierto puede ser que si una persona no tiene ningún tipo de antecedente familiar, digamos, de diabetes, no tiene ningún pariente que sea paciente justamente de esta enfermedad, ¿puede esa persona presentar quizás diabetes o está descartado porque nadie en su familia lo tiene? Esa
una pregunta sumamente importante porque nos permite aclarar un mito importante, pero hay varios mitos adicionales. Mira, ese mito que me mencionas consiste en que las personas creen que no pueden tener diabetes porque no tienen un papá, una mamá o un hermano o un pariente de primer grado con diabetes. Y eso es totalmente falso, ¿no? Cualquier persona puede desarrollar diabetes. La diabetes es una enfermedad multifactorial. Están los factores genéticos, los factores medioambientales y pesa más el estilo de vida que los genes. Entonces, una persona que tiene factores de riesgo con mala alimentación, sedentarismo, sube de peso, puede hacer diabetes, así nadie en la familia tenga diabetes. Por otro lado, la diabetes también es una enfermedad que la podemos prevenir en la mayoría de los casos, sobre todo la diabetes tipo 2. Si nosotros tenemos un familiar directo con diabetes, papá, mamá, abuelos, hermanos, y llevamos un estilo de vida muy sano, entonces nosotros podemos evitar desarrollar la diabetes, porque pesa más nuestro estilo de vida que nuestros genes. Entonces, llevando un estilo de vida saludable, evitamos la diabetes. Ese es el mensaje sumamente importante para las personas. Doctor, finalmente yo quiero que nos cuente cómo lo ubicamos, sobre todo también los servicios que presta el Centro de Obesidad y Diabetes, porque sabemos que no solamente pues podemos venir a hacer una consulta y averiguar si tenemos diabetes o no, sino que es pues bastante completo lo que podemos realizar aquí. Sí, precisamente la idea de desarrollar un centro de diabetes y obesidad fue abordar al paciente de manera integral. Nosotros estamos ubicados en la avenida Carlos Izaguirre, una avenida bastante conocida del distrito de Los Olivos, a 2 cuadras de la municipalidad de Los Olivos, y tenemos varios servicios, aparte del servicio de endocrinología. Contamos con asesoría nutricional para nuestros pacientes, psicología, también tenemos cardiología para manejar problemas al corazón, también tenemos neurólogo, tenemos urología. Tenemos una unidad de pie diabético que nos permite manejar heridas de todo tipo, desde heridas simples hasta heridas complejas, pues, porque nuestra prioridad es evitar una amputación. Entonces nos encuentra muy fácil acá en el distrito de Los Olivos y estamos gustosos de atender a la persona que tiene diabetes, a la persona que tiene obesidad también, para poder prevenir que desarrollen diabetes con el tiempo. Muchas gracias, doctor, por la entrevista, y ya lo saben, amigos, qué importante es hacer el chequeo respectivo para averiguar si son pacientes o no de diabetes. Recuerden, la diabetes no tiene cura, pero sí puedes tener un tratamiento y llevar una vida pues normal y pues con tus controles adecuados salir adelante con esta enfermedad aquí en el Centro de Obesidad y Diabetes de Los Olivos. Te esperamos. She's taking 12. She's taking 12. Y ahora sí nos encontramos con el doctor Luis Paredes Aponte, médico cirujano plástico. Muchísimas gracias, doctor Luis, por recibirnos el día de hoy. Oh, gracias a ti, Andrea, un placer conocerte y un placer que estemos acá compartiendo juntos. Doctor, quisiéramos iniciar conociéndolo un poquito más, sabiendo más de su trayectoria, de su experiencia. Cuéntenos. Bueno, yo soy médico cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Luego hice una residencia en cirugía pediátrica en el Instituto de Salud del Niño y posteriormente hice la residencia de cirugía plástica también en el Instituto de Salud del Niño. Trabajo en el Instituto de Salud del Niño de Breña hace aproximadamente unos 18 años y soy cirujano plástico 18 años en ejercicio. Excelente, doctor. Y además de todos estos logros, sé que también usted es uno de los principales promotores del turismo médico en el Perú. ¿Es así? Bueno, hemos tenido la suerte de poder desarrollar algunas cosas en Tacna, exportando servicios de salud para la comunidad chilena, y también por mi formación tengo un MBA en gestión de servicios de salud en ESAN, y el tema de exportación de servicios de salud es un tema que es reiterativo en todas las maestrías de gestión. Nuestro país tiene ventajas comparativas con respecto a muchos otros para la exportación de servicios y básicamente para la exportación de servicios de salud. Doctor, y es importante resaltar que pues el servicio de salud es tan solicitado por tanto extranjeros como peruanos que radican en el exterior, que quieren venir a realizarse diversos procedimientos, ya sea procedimientos estéticos, cirugías plásticas, ¿no? Que lo ha llevado a usted a poder abrir una sede en la ciudad de Tacna para atender, por ejemplo, a los ciudadanos chilenos. Cuéntenos
¿qué hace que un chileno prefiera o quizás tome como una mejor opción operarse pues con un médico peruano a quedarse en su ciudad natal y realizarse ahí el procedimiento? Bueno, es una pregunta bien compleja. ¿Por qué? Porque la exportación de servicios de salud tiene muchas aristas. Cuando nosotros hablamos de qué especialidades se pueden exportar, pues nos viene a la memoria cirugía plástica, cirugía reproductiva, odontología, oftalmología. ¿Por qué? Porque son procedimientos que son electivos y tienen un corto posoperatorio. En nuestro país, con respecto a Chile, tiene unas ventajas comparativas que tienen que ver con la parte geopolítica. Primero, hay que hablar de los recursos humanos, luego de los precios, luego de la normatividad y luego de la oferta. Entonces, cuando tú hablas de los recursos humanos, en Chile existen mucho menos cirujanos plásticos que en el Perú. Sin embargo, la capacitación, es decir, los resultados son muy semejantes. En cuanto a infraestructura, si bien nosotros teníamos en el sur una infraestructura muy atrasada con respecto a la infraestructura chilena, eso ha venido aumentando con la inversión privada. Y también se han venido desarrollando varios proyectos de cirujanos plásticos de Lima que han abierto sedes en Tacna. Y el tercer factor que es muy importante es el factor precio. Al haber pocos cirujanos plásticos en Chile, estar casi todos en Santiago y el último cirujano plástico estable estar como en La Serena, que es probablemente casi todo, la misma distancia de Tacna a La Serena es la misma distancia que hay de Lima hasta Tacna. O sea, es una distancia enorme. Entonces hay escasez de oferta. Sin embargo, la economía es dinámica. Los cirujanos plásticos chilenos están comenzando a abrir sus sedes en Iquique y en Arica para neutralizar la competencia. Lo que sí es un factor importante es el factor precio. La diferencial de precio de la cirugía plástica de Santiago con respecto a la cirugía plástica de Lima es entre 3 y 4 veces. Sí. Por eso es que hay un flujo constante y sostenido de pacientes chilenas a Tacna. Sin embargo, nuestro principal problema era infraestructura y equipamiento. Eso con la inversión privada se ha venido mejorando y después de algunos baches y algunos incidentes que hubieron, este crecimiento está siendo más continuo. Nosotros creemos firmemente que si el Estado quisiera exportar servicios, el declarar una zona franca de servicios de salud a Tacna sería una muy buena opción. Doctor, y qué importante también lo que menciona en cuanto al tema de infraestructura, que quizás se carecía años anteriores en la ciudad de Tacna, por ejemplo. Entonces, yo quisiera saber, usted como médico cirujano plástico, ¿qué tipo de, por ejemplo, avances tecnológicos, qué protocolo de seguridad ofrece a sus pacientes extranjeros, ya sea chilenos o de cualquier otra parte que lo visiten, ya sea aquí en Lima o en su sede en Tacna, para pues garantizar un procedimiento que no solamente va a tener buenos resultados, sino que va a ofrecerle la seguridad del caso? Exactamente, una excelente pregunta, Andrea. Hoy en día, no solamente en el Perú, en todas partes, el protocolo de seguridad es probablemente lo más importante en cuanto a servicios de salud, sobre todo cuando hablamos de cirugía estética. Bueno, una paciente de cirugía estética es una paciente sana que va a hacerse un procedimiento para mejorarse. Entonces, lo más escrupuloso que tenemos que ser nosotros es en la seguridad de ella. ¿Por qué? Porque ella entró caminando y obviamente lo que quiere es salir caminando y salir más bonita. Mejorada, exactamente. También hubo una época en que hubo
un desarrollo informal de Tacna. Eso ha venido cambiando y cada vez hay más formalidad y hay mejores servicios. Excelente, doctor. Sabiendo esto, hoy queremos hablar de un procedimiento quirúrgico específico, que es justamente el implante de mama. Sabemos que este procedimiento cada vez es más demandado, pues, por las chicas, como seguimos repitiendo, no solo peruanas, sino pacientes extranjeros que vienen a Perú buscando hacerse esta operación. Cuéntenos un poquito más. Bueno, tienes toda la razón. El implante mamario probablemente es la cirugía que más ha crecido en los últimos 10 años. Y está creciendo a niveles mucho más intensos en los últimos años, tal vez en los 2 o 3 últimos años. Probablemente tiene que ver un cambio de los conceptos en las pacientes. Antes era la chica que se ponía implantes, no se lo contaba a nadie. Hoy en día lo pone en su Instagram y entonces eso genera una corriente de mayor consumo de estos servicios, y los servicios cada vez son más seguros, los resultados son mejores y las chicas están más contentas. Es así, doctor. Y para las personas que quizás nos están viendo en este momento y aún no tienen bien en claro en qué consiste este procedimiento, yo quisiera que nos detalle un poquito más en qué consiste el implante mamario. Bueno, el aumento mamario con implantes es una forma de producir un aumento de los atributos femeninos probablemente más sensuales que tiene la mujer. La mujer en su psicología ve el tamaño mamario como un atributo de sensualidad muy importante. Entonces, el implante mamario se convierte en un procedimiento seguro, en un procedimiento que le da belleza, en un procedimiento que le da un contorno más agradable a su cuerpo, y que es seguro y que la embellece. Entonces, eso hace que la mujer desee tener mamas más grandes y utilice los implantes. Los implantes pueden ser redondos o pueden ser anatómicos. Estos van a estar en relación al tamaño de glándula que tenga la mujer. En general, la mayoría de cirujanos plásticos usamos implantes redondos. Los implantes anatómicos los dejamos tal vez para las reconstrucciones mamarias. Y tenemos varios espacios donde ponemos los implantes. Puede ser debajo de la glándula, eso le va a dar más proyección, que es lo que muchas mujeres jóvenes quieren. O puede ser debajo del músculo, cuando no tenemos cómo cubrir el implante, y por lo tanto el músculo nos va a ayudar a darle una forma más natural. Existe un tercer espacio, que es el que yo utilizo normalmente, que es debajo de la fascia, que eso me permite que tenga más proyección, pero que el implante esté más seguro. En general, últimamente la mayoría de cirujanos plásticos está utilizando este espacio porque es más seguro y sus resultados son mucho más agradables. Doctor, qué importante lo que acaba de mencionar. Cuando uno se realiza este tipo de operación de aumento mamario, es importante que las chicas lo sepan. Existen diferentes técnicas. Normalmente, a veces se conocían dos: subglandular y submuscular, como usted bien lo comentaba. Pero esta tercera técnica que usted propone ofrece muchísimos beneficios que usted justamente me contaba antes de la entrevista, y que pues quizás puede permitir tener una recuperación muchísimo más llevadera, puede permitir quizás a las chicas que no tienen mucha mama, que se vea mucho más disimulado el implante, porque a veces pasaba que las chicas que no tenían mucho se ponían el implante y se veía algo que realmente saltaba a la vista, era falso, ¿no es así? Cuéntenos más sobre esta tercera técnica que nos estaba comentando y sobre todos los beneficios que justamente ofrece a la paciente. Bueno, en realidad esa es una técnica que tiene algún tiempo en el arsenal de técnicas quirúrgicas de los cirujanos plásticos. Sin embargo, como tú lo has dicho, es una técnica que, uno, nos da más seguridad, dos, nos da resultados más naturales,
Y en tercer lugar, permite una recuperación más rápida. Lo que sí, uno pierde probablemente unos 20 o 30 minutos más en hacer un decolamiento más específico. Sin embargo, yo creo que esos 20 o 30 minutos más están muy bien justificados para los resultados que tenemos hoy. Doctor, y usted acaba de mencionar algo muy importante, el tiempo de recuperación, que es una pregunta muy frecuente porque, por ejemplo, hay chicas que aprovechan su tiempo de vacaciones, no piden un permiso especial en el trabajo para hacerse la operación. ¿Cuánto tiempo estamos hablando más o menos en promedio para que pueda hacer una recuperación, si no es completa, quizás ya para poder regresar al trabajo, a la oficina? Sí, es una muy buena pregunta, sobre todo cuando si le enlazamos con lo que hablábamos antes de exportación de servicios de salud. Las pacientes que vienen ya sea de Estados Unidos o vienen de otros países latinoamericanos, tienen muy poco tiempo, entonces necesitan recuperarse rápidamente. Nosotros en cuanto a implantes mamarios retiramos los puntos a los 7 días y probablemente en 8 días ellas pueden estar reintegrándose a sus actividades si no implican ejercicios con los brazos. ¿Ya? Es muy importante que las pacientes tengan mucho cuidado de hacer esfuerzos con los brazos. Por ejemplo, cargar a los bebés, manejar o bajar cosas del closet, bajar cosas de altura, porque esos son los movimientos que van a estar más en relación al área trabajada. Muchas gracias, doctor. Y antes de terminar la entrevista, yo quisiera que nos cuente acerca del protocolo de seguridad específico para esta intervención. Sé que pues hay que cumplir ciertos exámenes médicos, saber el estado de salud previo al paciente. Cuéntenos qué protocolo de seguridad se maneja aquí en la clínica. Bueno, en cuanto a implantes mamarios, nosotros tenemos un preoperatorio que es el que usamos con todos los pacientes, que implica análisis hematológicos, análisis de orina, descarte de todos los sistemas y un riesgo quirúrgico con electrocardiografía. Adicionalmente debemos hacerle a las mujeres más jóvenes una ecografía y a las mujeres mayores probablemente una mamografía. Y si es que tienen algún tipo de problema endocrinológico, podríamos pedirles una prolactina para descartar que no tengamos algún tipo de problema. Sin embargo, la historia clínica detallada es la que nos va a indicar qué tipo de paciente tenemos y cuáles son los riesgos en los que podemos estar. Es una cirugía que tiene poco riesgo, sin embargo, no deberíamos minimizarla, debe hacerse en una sala de operaciones con anestesiólogo. En mi caso yo prefiero hacerla con anestesia general y debe permanecer cuando menos unas 4 horas en recuperación para estar seguros de que todo está bien. Es así, doctor, muy importante también lo que menciona de saber escoger quién va a ser el especialista que nos vamos a operar. En las manos de quién estamos poniendo nuestra salud antes de justamente realizarse cualquier tipo de intervención quirúrgica. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Muchísimas gracias a ti, Andrea. Bienvenida. Cuando gustes, estamos para servirte en cualquier información que requieras. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y ya lo saben, amigos, si ustedes están en búsqueda de un cirujano plástico para realizarse un aumento de mamas, qué mejor opción que el doctor Luis Paredes Aponte, con un protocolo de seguridad bastante riguroso que no solamente les va a garantizar resultados estéticos maravillosos, sino también van a cuidar de lo más preciado, su salud. Aquí los esperamos. She's taking 12. She's taking 12. Y continuando con el segmento de turismo médico, hoy nos encontramos con el doctor Luis Antonio Campana, médico cirujano, bariátrico, metabólico y sobre todo especialista en cirugía de todo lo que es el aparato digestivo. Doctor Luis Antonio, muchísimas gracias por recibirnos hoy día. No, para mí es un honor recibirlo, muy agradecido a usted y a la teleaudiencia que está viendo este programa. Nosotros trabajamos en el campo de la cirugía
general, laparoscópica, tanto a nivel hospitalario como es el Hospital Guillermo Almenara hace 40 años y aquí en la Clínica San Marcos también desde el año 1995 y practicamos la cirugía bariátrico-metabólica. Es así, doctor, y es que nosotros conocemos su amplia trayectoria como médico, su amplia trayectoria en cuanto a todas las operaciones que ha realizado, y yo quisiera que nos cuente un poquitito más sobre toda su experiencia para que las personas que nos están viendo en estos momentos pues lo puedan conocer un poco mejor. Claro, lo que nosotros más realizamos es la cirugía del aparato digestivo, tanto en procesos benignos como malignos, ¿no? En procesos benignos, la cirugía de lo que es la obesidad, la cirugía de la diabetes mellitus y en casos malignos la cirugía del cáncer gástrico, que es nuestra especialidad. Específicamente hablando sobre la cirugía bariátrico-metabólica, que es lo que más hacemos, manejamos pacientes que tienen problemas en obesidad y en las complicaciones de la obesidad, que es la diabetes mellitus y las dislipidemias. Doctor, y justamente ese es el tema del día de hoy, la cirugía bariátrica, que aunque muchos no lo sepan, es una solución para una enfermedad como lo es la obesidad. Muchos piensan que la obesidad pues es un problema, estoy gordito, no. La obesidad es una enfermedad y hoy el Tour de los Incas les trae la solución, que es la cirugía bariátrica. Yo quiero que nos cuente, doctor, en qué consiste la cirugía bariátrica. Sé que hay diferentes tipos, la manga gástrica, el bypass gástrico. ¿Para quiénes está indicado cada tipo de cirugía bariátrica? Cuéntenos. Claro, muy buena su pregunta. Definitivamente el primer concepto es que la obesidad es una enfermedad crónica e incurable. No tiene tratamiento médico, lo define la Organización Mundial de la Salud. Y el tema es que como no tiene tratamiento médico, ahí entra la cirugía para poder solucionar el problema de la obesidad. La obesidad trae complicaciones serias, dentro de ellas la más importante, la diabetes mellitus. Pero también hay personas que no se dan cuenta, pero también el hígado, el famoso hígado graso. El hígado graso son hígados gigantes que tienen los pacientes obesos, que a la larga ese hígado graso va a ir a la cirrosis, que es otra complicación importante. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de evitar que ese paciente obeso vaya a complicaciones serias, como haciéndole la reducción del estómago, o en otros casos, esa es la manga gástrica, o en otros casos hacemos el bypass, que lo especificamos más fundamentalmente para los pacientes diabéticos, con lo cual después de la cirugía el paciente diabético ya no toma medicamentos, ya no se pone insulina, regresiona si tiene enfermedades en la retina o en el riñón, regresiona con la cirugía y mejora, y su vida es mejor posteriormente. Las complicaciones en cuanto a lo que es mortalidad bajan totalmente y el paciente tiene más larga vida que un paciente enfermo. Doctor, sabemos que al escoger el tipo de cirugía bariátrica indicada para cada tipo de paciente que sufre pues de obesidad, se logra principalmente una pérdida significativa de peso, pero que además existen beneficios paralelos al realizarse este tipo de cirugía, que por ejemplo pueden ir como una baja en la glucosa, quizás como usted bien lo menciona, podemos atacar a la diabetes tipo 2, erradicarla quizás hasta por completo. Yo quiero que nos hable un poquito más sobre los beneficios justamente paralelos que se van a lograr a raíz de la cirugía bariátrica. Claro. Mire, en primer lugar, el término cirugía bariátrica viene de la palabra baros. Baros es presión o es peso, iátrica, tratamiento. Entonces, la cirugía bariátrica es tratamiento del peso. Y el otro término es la cirugía metabólica. ¿Por qué se llama cirugía metabólica? Porque mejora dentro del organismo sustancias que no han podido ser mejorados con el tratamiento médico, como son el colesterol elevado, la glucosa elevada, los lípidos elevados, el ácido úrico elevado, etc. Cuando uno hace este tipo de procedimiento quirúrgico, la idea es que al bajar de peso mejoren todos estos elementos que están elevados, como es el caso de la glucosa fundamentalmente, como es el caso del colesterol. Entonces los pacientes
diabéticos que van a ser lo que son lo más importante para nosotros. Acá en el Perú, 7% de la población tiene diabetes, es bien alto. 7%, como dicen los endocrinólogos, donde levanta una piedra hay un diabético, es bien alto. Y entonces, ¿a qué se debe esta diabetes fundamentalmente? Factores hereditarios, problemas de comer alimentos que no son los adecuados, que le llaman comida chatarra, ¿no? Problemas genéticos también que pueda traer el paciente. Y entonces todo eso condiciona a que tenga este tipo de problemas. Y lo que hace la cirugía fundamentalmente es tratar de que esa glucosa reduzca, vuelva a sus valores normales, porque con el tratamiento médico no se llega a cumplir adecuadamente la reducción de la glucosa e internamente los pacientes siguen lesionando sus órganos. En cambio la cirugía no. La cirugía mejora este tipo de problemas y hace de que los pacientes diabéticos no tengan problemas de acá a 10, 15, 20 años. Cuando uno conversa con un diabético, dice, no, yo no tengo ningún problema, simplemente con mi pastilla me mejoro, no tengo nada, pero pues internamente se está lesionando el ojo, se está lesionando los miembros inferiores, los riñones, etc. Entonces el concepto fundamental es de que la cirugía lo que hace es evitar que se lesionen órganos internos y que el paciente no tenga problemas de acá a 10, 15 o 20 años más adelante. Es así, doctor, y es importante lo que usted menciona en cuanto a quizás los tratamientos que a veces las personas obesas piensan que son una solución para su enfermedad, pero que lamentablemente en un alto porcentaje no lo son. A diferencia de la cirugía bariátrica, que pues es una solución realmente efectiva para esta enfermedad que es la obesidad. Doctor, yo le quisiera pedir que le dirija un mensaje a todas las personas que nos están viendo en estos momentos y quizás padecen de obesidad o tienen un familiar cercano que padece de obesidad y pues que quizás no toma la cirugía bariátrica como una opción porque piensa que la obesidad, no sé, es un problema pasajero, que no es algo de importancia, que no es algo significativo. ¿Qué le diría usted a ese paciente que no toma en serio esta enfermedad tan mórbida como viene a ser en los últimos años como la obesidad? Claro, la pregunta es importante. El tema importante es que la obesidad, como enfermedad crónica incurable, no tiene tratamiento médico. Ojo, no perder el tiempo en tratamientos médicos porque fracasa científicamente en más del 90%. Otra cosa importante que quisiera decirles, que los pacientes que tienen obesidad a veces se van a hacerse cirugía cosméticas, cirugía digamos plásticas, liposucciones, que no deben hacérselo porque el tema fundamental no es la grasa de afuera del cuerpo, sino la grasa del abdomen, la grasa visceral, que es la que hace daño. ¿Qué hacemos con sacar una grasa del aparato abdominal cuando tienen grasa en el cuello, grasa en los hombros, grasa en los brazos, grasa en el muslo? No hay. Primero tiene que ser una baja total, desde la cabeza hasta los pies, y después de eso recién pensar en acudir al cirujano cosmético para que se haga la lipoescultura. Entonces, y en tercer lugar, lo más importante es que el paciente tiene que tomar conciencia de que el paciente con sobrepeso o que tiene el tema de la diabetes mellitus, si no se trata, va a tener complicaciones a largo plazo. El tema importante también es en los niños. Actualmente en los niños, más del 50% de los niños tienen problemas de sobrepeso. Acaba de salir unos artículos que en Lima 40% de los niños tienen sobrepeso. Como dice, niño obeso, adolescente obeso, adulto obeso. Ese es el tema. Entonces, si nosotros no cuidamos desde la niñez a los niños con una buena alimentación, con una buena actividad física, a ese niño lo vamos a dejar que sea un niño que va a tener problemas en el colegio, ustedes saben sobre el problema del bullying que tiene, y va luego adolescente obeso. ¿Y qué va a pasar? Ese niño agredido, digamos, por la sociedad, por la obesidad, adolescente y adulto obeso, va a tener complejos, una serie de problemas, problemas psicológicos, psiquiátricos, la ansiedad, la depresión, ¿no? Complejo de inferioridad.
Entonces todos esos problemas van minando a la persona, ¿no? No sale de su casa, no va a reuniones sociales, si son mujeres no les entra la ropa, ¿no? Entonces es un caos. Entonces el paciente con obesidad, como dice, ¿no? El gordito es alegre, se ríe, etcétera, ¿pero por qué? Porque trata de agradar, pero él tiene un problema interno serio. Entonces hay que tener mucho cuidado, o sea, los padres no subestimar a sus hijos que tienen sobrepeso, sino siempre acudir a una consulta y conversar para ver qué es lo que se puede hacer. Doctor, y justamente usted menciona el tema de los problemas psicológicos que presenta un paciente pues que sufre de obesidad. Yo quisiera saber, para poder uno someterse a una cirugía bariátrica, previamente sabemos que, como en toda cirugía, se tienen que hacer exámenes preoperatorios y demás, pero quizás a diferencia de otros tipos de intervención quirúrgica, se necesita no solamente de estos exámenes preoperatorios de rutina, podríamos decir, sino también exámenes psicológicos en muchos de los casos. Andrea, tus preguntas todas son muy buenas. Esta de acá a mí me parece muy buena. Ustedes saben, cuando viene un paciente con el problema de la obesidad, es un gordito sano. Entonces, cuando entra y se opera y le pasa algo, dice, no, pero si el paciente ingresó en buenas condiciones, ¿qué pasó? Por eso, el paciente con obesidad tiene que ser preparado de acuerdo a un protocolo o a una guía de manejo del paciente en el preoperatorio. ¿Qué quiere decir? Que aparte de los análisis normales que se hagan, aparte de la evaluación del cardiólogo, del gastroenterólogo, del neumólogo, la parte más importante para mí es la evaluación psicológica psiquiátrica, porque estos pacientes no sabemos cómo van a desenvolverse después de la cirugía. A veces el mismo acto operatorio hace que tengan problemas. Entonces, no se debe permitir operar un paciente con obesidad si no tiene una evaluación psicológico-psiquiátrica previamente. Eso es importantísimo, ¿no? Dentro del protocolo para evitar complicaciones posteriores. Por otro lado, también es importante que estos pacientes sepan que tienen que cambiar su alimentación. Después de la operación no van a comer como antes. O sea, la cirugía es una parte. Siempre le decimos a los pacientes, operación, cambio en la alimentación y actividad física. No es solo operación, es un trío. Si no se cumple este trío, el paciente se estanca, no baja lo que queremos bajar. Y a veces un paciente, mide 1,70 m, pesa 120 kilos, tiene ¿cuánto? Su peso ideal es 70, 120 menos 70, 50 kilos, tiene 50 kilos de más. Yo como cirujano tengo que hacer que el paciente llegue a los 70 kilos, ¿no? A veces baja el paciente, se queda en 90 y se siente feliz, no, y se desaparece la consulta. Con 90 kilos tiene más tendencia a subir que a mantenerse, que a bajar. Entonces el paciente tiene que controlarse, tiene que venir al consultorio a los 3 meses, a los 6 meses, al año, no soltarlo. Según dicen los estudios, mínimo el paciente debe ser controlado por el médico 2 años, porque en 2 años ya va a aprender a comer, el paciente va a aprender a hacer sus actividades físicas y ya no va a ser tan dependiente de la comida, porque la mayoría de las personas comen por ansiedad, por depresión, no comen porque uno, como se dice, uno debe comer para vivir y no vivir para comer, ¿no? Y la otra regla importante es que uno debe tener un buen desayuno, dice, tome desayuno como un rey, almuerce como un príncipe y coma como un mendigo. Y todos hacemos al revés, todos comemos de noche. Entonces en la mañana nos levantamos sin hambre, no comemos, en la tarde nos da hambre y hemos alterado todo el ciclo. Buen desayuno, almuerzo leve y en la comida casi nada, jugos o frutas, es lo más importante, el cambio de la alimentación. Doctor, qué importante el tema del seguimiento que se le debe dar al paciente, y también mencionó un tema sobre el cambio radical que conlleva hacerse una cirugía bariátrica en cuanto a todo, en realidad, desde la psicología del paciente, desde cómo ve su forma de vida, desde también cómo se alimenta. Y existe un temor bastante común entre los pacientes que están pensando en realizarse este tipo de cirugía, por ejemplo, al momento de hacer una de las operaciones bariátricas, cualquiera que sea de los tipos, también sabemos que se reduce de manera bastante significativa el nivel de ingesta de alimentos. Entonces, muchas personas piensan que
al reducir el nivel de ingesta de alimentos, pues también vamos a reducir la ingesta de nutrientes y que quizás va a conllevar a problemas como la anemia o quizás vamos a necesitar una suplementación, digamos, paralela a la alimentación que podamos tener. ¿Esto es un mito o es una realidad? Cuéntenos, doctor. Es una realidad, es una realidad. Los pacientes que nosotros vamos a hacer este tipo de intervención quirúrgica, previamente se le conversa todo lo que va a pasar desde el punto de vista alimenticio, ¿no? Se le dice cómo van a comer, cómo se va a racionar, cuántas veces debe masticar un alimento antes de pasar, porque ya el estómago no es el mismo. Entonces un paciente ya no va a comer como antes rápido, no tiene que comer en forma lenta, tiene que masticar 25 o 30 veces cada alimento para que pueda pasar a su estómago, porque si no va a tener dolor. Ya la fisiología gástrica es diferente, entonces tiene que tener cuidado. En cuanto a lo que es las complicaciones nutricionales, que es muy importante, generalmente uno le indica la nutrición que va a seguir después de la operación, el primer mes, segundo mes, tercer mes. Casi el tercer mes los pacientes comen como antes, pero en pocas cantidades. Pero a algunos pacientes se les manda a un nutriólogo, un médico nutriólogo o a una nutricionista para que le explique qué tipo de alimento debe comer y cuánto de alimento debe comer al día, ¿no? En cuántas veces, qué cantidades, qué porcentaje de proteínas, de calorías debe recibir. Nosotros a los pacientes después de la operación, el primer mes le damos un régimen líquido. Un régimen líquido que es a base de jugos, leche, sopas coladas, caldos colados, sopa a la minuta y una vitamina. Generalmente es una proteína sintética para que nos ayude que no tenga ningún inconveniente. A partir del segundo mes ya le damos sus alimentos normales, el pollo, el pescado, la ensalada cocida, las menestras y entonces vamos mejorando. A partir del tercer mes ya pueden comer comidas más sólidas. El tema fundamental de su pregunta es de que en determinadas cirugías hay más tendencia a que el paciente tenga anemia o tenga falta de vitaminas. ¿Cuál es? En el bypass. En el bypass que se hace para la diabetes, ahí sí los pacientes pueden hacer problemas de anemia o de falta de vitaminas. Como ya sabemos que va a aparecer, nosotros le pedimos sus controles y le damos estas vitaminas en el periodo que necesitan. En cambio, en la cirugía de la manga gástrica, que es exclusivamente más que todo para el manejo de la obesidad, en esos casos damos solamente vitamina B, pero los pacientes no tienen trastornos de anemia como puede ocurrir en otras operaciones. Pero es muy importante que no es un mito, es una realidad que el paciente tiene que tener controles posteriores bioquímicos y tiene que ser visto por un nutriólogo. Muy buena la aclaración, doctor. Es mejor conocer todos los aspectos de una cirugía antes de someterse, pues, a cualquier intervención quirúrgica. Y como cualquier intervención, sabemos, pues, que esta tiene también riesgos que pueden suceder, al igual que en cualquier operación. Pero para ello, usted tiene un protocolo de seguridad bastante estricto, como justamente me comentaba antes de la entrevista. Quiero que nos cuente justamente acerca de este protocolo de seguridad para, sobre todo, preservar la salud y la vida del paciente durante la operación. Sí, esa parte es importante, ¿no? O sea, para operar un paciente de este tipo, yo siempre le digo a los pacientes que vienen, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que hace esta cirugía con poca experiencia. El tema fundamental es la experiencia del cirujano, que se adquiere con el transcurso de los años. No es una operación que uno lo va a aprender en un mes, en una quincena o en un año. Son años de experiencia en realizar esta intervención. O sea, lo importante es la experiencia que tiene el cirujano. ¿Cómo adquiere la experiencia? En la vida hospitalaria, congresos fuera del país y después lo más importante que tiene que aparecer es el tema que no se opera si no hay una guía o un protocolo de manejo que lo tenemos estandarizado en el hospital para no tener estas complicaciones. Muchas gracias, doctor, por la entrevista. Gracias por recibirnos el día de hoy. Y ya lo saben, amigos, si ustedes sufren de obesidad o tienen algún familiar que sufre de esta enfermedad, qué mejor que erradicarla por completo con una cirugía bariátrica y sobre todo hacerlo con un especialista como es el doctor Luis Antonio Campana y pues aquí en la Clínica San Marcos, que les va a garantizar sobre todo preservar su salud y su vida. Así que ya lo saben, aquí los esperamos para que conozcan todo sobre todos los tipos de cirugía bariátrica. Throw on your boys and grab your boy.
longboard, fishboard,